La lógica es una de la disciplina de la filosofía. A la hora de estudiar la lógica, vamos a decir sobre la misma que es el arte de razonar correctamente, por el cual el hombre procede con orden, facilidad y sin error en el uso de la razón. Esto implica que la lógica tiene un objeto de estudio. Dicho objeto de estudio, a su vez, se divide en un objeto material y en un objeto formal. El objeto material de la lógica son las estructuras lógicas, que también se las pueden llamar estructuras mentales o se la pueden llamar operaciones mentales o también actos intelectuales o también actos del espíritu, ¿sí? El objeto formal de la lógica es la rectitud de las estructuras lógicas. Es decir, en cierta manera va a ser el razonar correctamente. A partir de esto es que nosotros tenemos que analizar qué son las estructuras lógicas y cuáles son las mismas. Entonces, vamos a partir de ese objeto que acabamos de señalar. Frente a la pregunta, ¿qué son las estructuras lógicas? Mi respuesta sería: ¿qué son? Mi respuesta sería: son los modos diversos en que se manifiesta la actividad del pensar. En otras palabras, podríamos decir cómo yo pienso. Ahora bien, frente a la pregunta, ¿cuáles son? Mis respuestas son el concepto, el juicio y el razonamiento. Estas son mis tres estructuras mentales, mi modo en cómo se manifiesta mi actividad del pensar. Es decir, la posición de mi espíritu al pensar me permite a mí hablar de estas tres estructuras mentales: concepto, juicio y razonamiento, que vamos a decir surgen de la posición del espíritu al pensar. Obviamente que al comenzar el análisis de cada una de ellas voy a encontrar semejanzas y diferencias entre una y la otra, pero recordando que se las llama estructuras lógicas porque cada una se tiene que relacionar con la otra. Entonces vamos a comenzar el análisis de cada una de estas estructuras mentales y a la vez cómo se relaciona una con la otra. Comenzamos con la primera estructura mental que aparece en la persona y que es el concepto. Esta estructura mental tiene una materia y a la vez tiene
una forma. ¿Cuál es la materia de esta estructura? El objeto. ¿Por qué? Porque no hay concepto sin objeto. El concepto surge a partir de un objeto. ¿Y cuál es la forma? Es la de señalar. Y cuando nosotros decimos señalar, hacemos referencia a la simple aprehensión, ¿sí?, que realiza el intelecto, por el cual el objeto que está afuera ahora está en mí, ¿sí? Ahora bien, de ahí que esta primera estructura implica decir algo. Por ejemplo, triángulo, tres lados, figura geométrica. Estoy diciendo algo. Esto a su vez implica que la inteligencia en esta primera estructura mental, la inteligencia se enriquece. ¿Por qué? Porque ahora hay algo en mí, algo que antes no estaba. Por eso es que en esta primera estructura la inteligencia se enriquece. La segunda estructura es el juicio, que igual que el concepto tiene una materia y tiene una forma. ¿Cuál es la materia del concepto? Del juicio. La materia del juicio es el concepto. Y la forma es afirmar. ¿Qué quiero decir esto? Cómo la inteligencia relaciona los conceptos entre sí. ¿Sí? Es decir, cómo la mente compone o separa los conceptos. Y para poder hacerlo, necesita de un nexo lógico. Y dicho nexo lógico es ¿quién? La cópula o verbo. ¿Sí? Vamos a ver que a partir de esto puedo señalar como un juego de palabras, si se quiere decir. El concepto implica decir algo. Ahora el juicio va a implicar decir algo de algo. Entonces, si yo tomo acá, decía algo, triángulo, tres lados, figura geométrica, aquí por ejemplo puedo decir algunos triángulos son figuras geométricas. Por ejemplo, si digo acá, digo algo, equilátero. Y entonces puedo decir, el equilátero es un triángulo. O puedo decir, el equilátero tiene tres lados. Y estoy diciendo ahora algo de algo. ¿Y por qué puedo decir algo de algo? Porque es el verbo el que me permite componer, relacionar los conceptos entre sí. En este caso estoy componiendo, pero también podría haber separado. ¿Y cómo lo hago para poder separar? Hubiera dicho así, por ejemplo, algunos triángulos no son equiláteros. De esta manera, mi inteligencia está separando los conceptos entre sí. Esto implica que a través de esta segunda estructura mental,
la inteligencia se enriquece y se satisface. Porque ahora ya no solamente puedo decir algo, sino que ahora puedo decir algo de algo. Y ahí vemos la relación que hay entre esta primera estructura mental y esta segunda estructura mental. Porque esta estructura la supone a la primera, ¿sí? Porque para emitir un juicio necesito del concepto, pero a la vez el juicio no es propiamente un concepto. Vamos a ver ahora la tercera estructura mental que aparece en la persona y que también se relaciona con las otras anteriores, que es el razonamiento. La tercera estructura mental que aparece en la persona es el razonamiento. Al igual que las anteriores, también tiene una materia. Pero dentro de esta materia voy a distinguir una materia próxima, que es ¿quién? Mi juicio o el juicio. Y también voy a distinguir una materia remota, que es ¿quién? El concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el juicio, en el razonamiento, perdón, tienen que intervenir las dos estructuras. El razonamiento, ¿sí?, surge a partir del juicio, pero a la vez el juicio surge a partir del concepto. Por lo tanto, el razonamiento necesita de las dos estructuras mentales. Pero también descubro que el razonamiento tiene una forma. ¿Y cuál es la forma? El argumentar. ¿Qué implica esto? Es cómo la inteligencia ordena, traba uno, dos o más juicios para luego concluir lógicamente otro juicio. Por lo cual, esta estructura mental, mientras que el concepto implicaba decir algo de algo, y el juicio implicaba poder decir de algo, ahora el razonamiento también va a implicar. ¿Qué va a implicar? De algo, extraer, sacar, deducir, inferir otro algo de algo. Si seguimos el ejemplo con el concepto que habíamos dicho, triángulo, figura geométrica, tres lados, ¿sí?, y después hemos planteado en el juicio algunos triángulos son figura geométrica, todo triángulo es figura geométrica, el equilátero tiene tres lados. Ahora puedo plantear, por ejemplo, el siguiente razonamiento. Voy a plantear y voy a decir así: todo triángulo es figura geométrica. Por lo tanto, voy a decir alguna figura geométrica es triángulo. Ahí tengo mi razonamiento. O puedo decir, por ejemplo, todo triángulo tiene tres lados. El equilátero es triángulo. Por lo tanto, voy a agregar el un para que quede más coherente. Voy a decir el equilátero
tiene tres lados. Ese es el razonamiento. Y yo para razonar necesito del juicio y necesito del concepto. Por eso se las denominan estructuras mentales, porque una se relaciona con la otra, ¿sí?